Hechos capítulo 20, dice que no les he rehusado todo el consejo de la palabra de Dios. Aquí hay algo bien tremendo para usted y bien tremendo para mí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Déjelo ahí. Estoy limpio de la sangre de todos. Y uno se pone a pensar, ¿eso qué significa? Si está limpio de la sangre, es que hay algo que le puede pasar a alguien donde se derrame su sangre, y si la sangre se derrama, puede perder la vida, y si pierde la vida, se acabó todo. Pero él está diciendo que está limpio. En otras palabras, lo que está diciendo es: tu muerte, tu fracaso, tu destrucción, tu ruina es tuya, pero yo estoy limpio. ¿Y por qué alguien pudiera estar limpio o pudiera estar implicado en la muerte de alguien, en la ruina de alguien, en la destrucción de alguien? ¿Y en qué contexto está hablando? ¿Quién está hablando y a quién le está hablando? Y ahora mire lo que dice el siguiente versículo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Está hablando de la responsabilidad que se tiene a través de la predicación. Y lo que está diciendo es que literalmente una predicación te puede salvar. Y que la predicación es una responsabilidad que tenemos los pastores, donde vamos a entregar cuenta. Y que si nosotros no entregamos todo el consejo, hay una consecuencia. De que la responsabilidad no es escoger qué mensaje yo predico de acuerdo a su beneficio, o a lo que yo considero su beneficio, o a lo que a usted le gusta escuchar, o a lo que usted cree que debería de escuchar, o viceversa, a lo que yo quiero enseñar porque me conviene, me gusta ese tema, o porque simplemente quiero congraciarme con usted. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, hay una responsabilidad que tengo yo y hay una responsabilidad que tiene usted. Porque la responsabilidad mía es poder presentarme delante de Dios y decir: Señor, predicamos el mensaje del evangelio completo. Entonces, si nosotros tomamos esto como ejemplo de esa gráfica que habla de la prosperidad financiera, pero esto también tiene otra serie de consejos para temas específicos. Por ejemplo, si yo le voy a hablar a usted de prosperar financieramente, sería un grave error si yo le hago creer a usted que usted puede prosperar financieramente sin cubrir lo que la Escritura habla acerca del trabajo y el descanso. Porque nuestra prosperidad financiera está vinculada a varios elementos. Uno de ellos es la bendición de Dios, pero también el esfuerzo y el trabajo nuestro. Hay que entender que hay un diseño, y dentro de ese diseño hay un trabajo. Entonces tengo que darte el consejo de trabajar, pero no puedes volverte alguien que trabaja creyendo que en tu propia fuerza lo vas a lograr, al punto que te destruya tu cuerpo, tu salud, tus emociones, estés estresado, afanado, ansioso, sino que hay un elemento y hay un consejo que se le añade al trabajo, que es también que hay que descansar, que biológicamente el cuerpo necesita descanso. Pero también te voy a enseñar de que tienes que aprender a administrar los recursos que tienes, porque la Escritura dice que se requiere una administración fiel. Entonces yo puedo ser muy trabajador y descansar, pero ¿qué hago con lo que produzco? Necesito aprender a administrarlo. Hay un diseño que tiene que ver con diezmos y ofrendas, que tiene que ver con generosidad. Yo te estoy reteniendo una parte del consejo, y si a eso no te hago saber que aún trabajando, descansando, diezmando, ofrendando y siendo buen administrador, necesitas tener el consejo de operar en fe, que es tener la expectativa, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
el dinero es bueno para todo. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que en nuestra moneda, ¿sabe lo que dice? Que en Dios confiamos. La moneda en el dólar dice: en Dios confiamos. La pregunta es: ¿qué significa para usted cuando se trata de dinero confiar en Dios? Porque cada uno de ustedes, si se saca un billete, el billete va a decir: en Dios confiamos. Pero verdaderamente, cuando se trata de dinero, nosotros confiamos en Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para las finanzas? ¿Y qué tan importante es que en la iglesia se hable de esto desde una postura bíblica y saludable? Porque cuando hablamos de que el dinero es bueno para todo, escuche, si usted tiene una familia, usted, su esposa y sus hijos, el ideal es que puedan tener un lugar donde vivir como familia. No importa si es una casa de 1 cuarto, de 2 cuartos, de 3 cuartos, si la sala mide 5 por 10, si es rentada, si es comprada, si es prestada o alquilada. Yo no sé cuáles son las probabilidades de cómo pudiera ser, pero déjeme decirle algo. Es muy importante que como familia podamos tener un lugar para habitar como familia. Eso ocurre a través del dinero, pero también puede ocurrir a través de una provisión sobrenatural de Dios. Porque te digo, puede no tener el dinero, pero Dios puede darte que alguien te preste para vivir un lugar. Y eso es una bendición. No necesariamente tengo que ser dueño, pero necesito una casa. Muchos de los abusos sexuales en niños se dan por familias que viven 3, 4 familiares juntos. Muchos problemas de pandilla se dan por cuidados que no se dan. Muchos problemas de salud, de desnutrición se dan por eso. Muchos problemas de identidad se dan. Hay muchas cosas. Por eso digo, hay toda una necesidades que mientras estemos en esta tierra vamos a comprar, vamos a vender, vamos a hacer transacciones en asuntos financieros. Muchas de las discusiones en las familias y en matrimonios están vinculadas a necesidades económicas. Muchos divorcios, la raíz de esos divorcios son necesidades económicas. Muchos asesinatos son por asuntos financieros. Muchas defraudaciones aún dentro de la iglesia, cuando un hermano defrauda a otro hermano por asuntos de dinero. Hay mucho, y nosotros necesitamos darle el lugar. Tenemos que poner el dinero en su lugar y a Dios en su lugar. Por eso Jesús, en un momento, cuando estaba aquella moneda, le preguntaron, y él dijo: al César lo que es de él y a Dios lo que es de. ¿En quién confías? En esta área. ¿En quién confías? En el área matrimonial. ¿En quién confías en cuanto a santidad se refiere? ¿Cómo determinas el estilo de vida que agrada a Dios? Todas esas preguntas van a tener que venir al mismo lugar. ¿Qué dice Dios acerca de algo? Y hoy nos toca hablar de este diseño. Y si yo pidiera que levantemos las manos, ¿cuántos están en una condición económica que les gustaría mejorar? Y no estoy hablando de ambiciones por vanagloria, no, yo estoy hablando de muchos de nosotros, la mayoría de nosotros. Esa mejoría tiene que ver con necesidades básicas. Tienen que ver con liquidez.
tienen que ver con tener la provisión para poderle darle continuidad al proyecto de vida de acuerdo al propósito que Dios tiene con tu casa. Lo menos que queremos transmitir un día como hoy es que estamos predicando acerca de un evangelio de una prosperidad donde todo gira en torno a que personas alcancen esa avaricia de tener dinero para satisfacción personal. Yo no estoy ahí, ni tampoco estoy en el lugar para tratar de meter la mano a tu bolsillo para sacar una ofrenda, un diezmo, o que hagas un pacto con un proyecto. No estamos en esto por eso. Estamos en esto porque hay cosas que estás viviendo, hay cosas que están pasando, hay cosas que estás clamándole a Dios, estás orándole a Dios. Algunos le están orando a Dios por un trabajo, otros le están orando a Dios por un negocio, otros le están orando a Dios por salir de deuda, otros le están orando a Dios para poder educar a sus hijos, para poder proveer a sus hijos. Pero de alguna u otra manera tenemos que reconocer que así como necesitamos estar en el diseño de Dios, en un matrimonio, en una familia, en las relaciones, así también hay un diseño de Dios para la finanza. Y nosotros somos amantes de su palabra, tenemos un espíritu noble hacia su palabra y queremos todo el consejo de su palabra. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Si yo quiero enseñar, pero usted toma su decisión. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, usted no tiene que hacer lo que yo digo, usted no tiene que hacer nada. Pero yo sí tengo una obligación de enseñar todo el consejo. Amén. Porque al final del día, usted necesita escuchar todo el consejo para que usted pueda tomar su decisión. Dios mismo dijo: he aquí te pongo la bendición y he aquí te pongo la maldición. En otras palabras, te voy a enseñar cómo puedes vivir una vida de bendición y te voy a enseñar cómo se vive una vida que te va a provocar maldición. Yo te voy a enseñar las dos vidas. Te voy a enseñar mi vida desde las escrituras y te voy a enseñar la vida que el diablo, que vino para matar, para robar y para destruir, quiere para ti. Yo te las voy a enseñar las dos, para que después, he aquí, dice el Señor, yo pongo la bendición y pongo la maldición. Y mi deseo, dice el Señor, es que escojas la bendición, pero es tu decisión. Y en esta iglesia no decidimos por nadie, no obligamos a nadie a hacer nada. Usted es amado y bienvenido cada vez que usted quiera venir a escuchar lo que enseñamos. Yo no voy a exigirte nada, no voy a pedirte nada, pero usted tampoco puede esperar que yo enseñe de ese Dios que muchos se han creado en su mente y que no necesariamente es el Dios de la Biblia que yo conozco. En Mateo 6:19, el dinero muestra lo que nosotros amamos. Allí es donde relata Jesús acerca de los dos señores. Ahí es donde relata Jesús que no podemos servir a dos señores. Ahí es donde relata Jesús que no podemos amar a dos señores. Ahí es donde relata Jesús que tenemos que decidir entre hacernos tesoros en la tierra y hacernos tesoros en el cielo. Usted puede leer eso, escudriñelo, léalo, apréndalo, pero se va a dar cuenta que en ese capítulo de Mateo 6:19 nosotros somos confrontados con varias cosas. Lo primero que somos confrontados es quién es nuestro Señor. Dios o la riqueza. Somos confrontados con que a quién servimos, a Dios o a la riqueza. Y somos confrontados con quién amamos, si a Dios o a la riqueza. Y de alguna manera es como
como esa selección múltiple que cuando usted marca una, inmediatamente inhabilita las otras. Entonces, si usted decide hacer tesoros en el cielo, todos los tesoros terrenales pasan a segundo lugar. Si usted decide servirle a Dios, entonces todos los otros señores pasan a otro lugar. Y si usted decide amar a Dios, entonces todos los otros amores pasan a tercer lugar. Entonces vivimos una vida donde a través de cómo tenemos una perspectiva del dinero, mostramos lo que más amamos. Cómo administramos el dinero, cómo tratamos con el dinero, nos define. No es una cosa liviana, es bíblica. Y si usted se va a estudiar, usted va a encontrar un problema de la gente cuando se trata de amar a Dios con el dinero, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y lo vamos a ver más adelante, porque la historia del primer asesinato comienza con dos hermanos, Caín y Abel, por un asunto de dinero y de amor y de corazón, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo vemos el dinero? Es importante. Número 2, el dinero muestra en quién confiamos. Proverbios capítulo 11, el verso 24 dice esto: hay quienes reparten y le es añadido más. Pregunto, ¿repartir es bueno o malo? Diga conmigo, retener más de lo que es. Entonces retener no es malo. Ahorrar no es malo. Atesorar no es malo. Se convierte en malo cuando perdemos la justicia. Y la justicia, perder la justicia, tiene que ver con no entender la generosidad. Entonces dice, y hay quienes retienen mal de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Díganme amén. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Díganme amén. El alma generosa será. En el diseño de Dios, la prosperidad está vinculada a la generosidad. En el diseño del mundo, la prosperidad está vinculada a atesorar dinero a cualquier medio. A cualquier medio. Robándole a tus empleados, no pagándole a tus empleados, haciendo defraudaciones, haciendo contratos donde no cumples con las cláusulas, donde tienes artimaña, haciendo todo tipo de cosas. Se acumula bajo un sistema y se logra tener una prosperidad financiera. Pero no se olvide que la prosperidad que nosotros estamos predicando es la que estamos basando en lo que dice Tercera de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en y que tengas así como prospera. No estoy hablando de esa prosperidad de Babilonia, porque hay mucha gente que financieramente es próspera, pero nosotros no estamos enseñando una prosperidad que está basada en el dinero. Estamos predicando una prosperidad que es integral, que incluye el dinero, y que el dinero para nosotros no es lo más importante. Dice el verso 28: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán con ramas. Entonces el dinero muestra lo que amas, el dinero muestra en quién confías. El que confía en sus riquezas caerá. Confiar en la riqueza es creer que tus riquezas te garantiza algo que no puede. Confiar en Dios es saber que con riqueza o sin riqueza Él va a estar ahí para ti. Y eso nos lleva a tener una perspectiva de vida. Si tienes mucho, tú entiendes que hoy lo puedes tener todo y mañana perderlo todo. Pero el Señor es tu roca y tu fortaleza, tu refugio, tu socorro y tu pronto auxilio
Y Él es el que te dio el poder para hacer la riqueza, no fueron tu fuerza. Y Él te sostiene. Y ese es el Dios que hemos visto manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis. Un Dios que lo que siempre quiso es enseñarle a su pueblo que confíen en Él, que pongan su esperanza en Él, no en las cosas transitorias. ¿Dónde está nuestra confianza? En Lucas capítulo 16, el verso 1 en adelante, habla de un mayordomo. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer todo. Usted que tiene un espíritu noble lo va a escudriñar en su casa. Habla de un mayordomo que era infiel. Fue astuto, pero fue infiel. Entonces ese mayordomo estaba administrando mal lo que se le había entregado, y cuando se dio cuenta que se le iba a pedir cuenta y se le iba a quitar lo que estaba administrando, fue astuto y comenzó a condonarle deudas a otro. Pero al final de esa historia dice algo impresionante. Dice: pero aquellos que no son fieles en lo poco, tampoco son fieles en lo mucho. Entonces, cuando hablamos de alguien, cómo administra su dinero, cómo ve su dinero, también estamos hablando de algo que Dios está viendo para ver si somos confiables o no con nuestro dinero. Hay personas que lo peor que les puede pasar es prosperar, y yo creo que literalmente a algunas personas el diablo les da reales. Sería triste que alguien dijera: aquí estoy, diablo. Pero el trabajo del diablo es matarte, robarte y destruirte. Y si matarte, robarte y destruirte requiere darte reales, ¿sabes qué te va a dar? Y si matarte y robarte y destruirte requiere quitarte reales, ¿sabe qué va a hacer? Por eso es que en Malaquías dice que traigan los diezmos y reprenderé al devorador, porque el diablo quiere devorar nuestras finanzas. Porque cuando hay escasez, no tenemos lo que se requiere para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso es que Dios quiere suplir nuestras necesidades. Porque nadie, dice la Escritura, es soldado a su propia expensa. Si nosotros entendemos que somos soldados, que somos siervos, que somos hijos, que tenemos propósito, que tenemos una asignación, que tenemos llamado, que fuimos escogidos, que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, que nos entregó el ministerio de la reconciliación. Si nosotros entendemos todo eso y vivimos desde ahí, nosotros tenemos garantizada algo: que si somos eso, el Señor nos va a proveer todo lo que nos falte. Por eso es que dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué cosa? ¿Qué son todas esas cosas? Son todas las cosas que te van a habilitar para hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Entonces el diablo te va a robar para que no tengas lo que se requiere para hacer lo que Dios te manda a hacer, pero te va a dar para que te enamores tanto de las riquezas, para que no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Al final no es un asunto de dinero. Para nosotros el error más grande que podemos cometer es creer que cuando hablamos de dinero es un asunto de dinero. Es difícil hablar acerca de los diseños de Dios si nuestra perspectiva es la perspectiva de Egipto y de Babilonia, donde creemos que todo se trata de dinero. Y en realidad no es un asunto de dinero, es un asunto de confiabilidad. Es un asunto del corazón. ¿Qué amamos? ¿A quién servimos? ¿A dónde estamos haciendo tesoros? ¿En quién estamos confiando? Y si nos estamos convirtiendo en personas confiables y somos fieles administradores de Dios. Por eso cuando hablamos de Mateo 24, Mateo 25, lo que estamos viendo es lo que va a ocurrir el día que nosotros tengamos que entregarle cuentas a Dios. El día que tengamos que encontrarnos con Dios. Es la parábola de los talentos. El Señor nos va a decir: ¿cómo usaste lo que te di? Y ese día Él nos va a decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo que
¿Qué es lo poco? Lo poco es todo lo que podamos llegar a tener en este mundo. Es poco. Pero hay algunos que invierten su vida tratando de eso poco convertirlo en el todo. Y Dios dice, eso no es nada. Y si vas por eso, te perdés lo verdadero. No somos administradores fieles. Si no podemos ser fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo vamos a ser fieles con las eternas? Ahora, aquí es donde nosotros vamos a poner nuestra fe. Vamos a darnos cuenta de qué hacemos de verdad. Porque ¿cuántos de ustedes son salvos? Levanten su mano, los que le entregaron su vida a Jesús, los que confesaron con su boca que Jesús es el Señor y creyeron en su corazón. Y si creyeron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y mire cómo se emociona. Pero ese mismo Dios que dijo todo eso también es el mismo Dios que habla de este diseño con la misma autoridad de la palabra que te salva del infierno. Es la misma palabra de autoridad que te dice, este es mi diseño para prosperar financieramente. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Abrazamos. La Biblia dice que perdonemos a nuestros ofensores, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Perdona a los que te ofenden, porque si no perdona a los que te ofenden, vuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Entonces, ¿cuántos creemos en el perdón? Díganme amén. La Biblia dice que seamos santos porque Él es santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que el lecho matrimonial sea sin mancilla. ¿Cuántos creen que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados? Y este cuerpo tan hermoso mío y de ustedes va a ser transformado en un cuerpo glorioso. ¿Cuántos creen eso? En un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a entrar en una dimensión donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y el Señor va a enjugar nuestras lágrimas. Esa misma autoridad de todas esas cosas que se nos hace fácil decir amén, es la misma autoridad cuando hablamos de diseño financiero. Solo que estamos vendados, tenemos una venda mágica del diablo donde no nos damos cuenta que nuestro corazón se abre para lo que acabo de decir, pero se cierra porque no nos hemos dado cuenta y no hemos querido reconocer que muchas veces estamos viendo el dinero desde una perspectiva donde Él es nuestro Señor, a Él lo amamos y en el dinero confiamos. Por eso rechazamos muchas veces en nuestro corazón lo que las Escrituras dicen y comenzamos a abrazar todas las críticas, todas las acusaciones, todos los abusos, los errores que son ciertos que se han cometido dentro de la iglesia como una excusa para manifestar lo que verdaderamente llevamos dentro, un rechazo, pero un anhelo de que Dios nos bendiga. Entonces estamos clamando y pidiendo por negocio, pidiendo por trabajo, pidiendo por oportunidades, por una casa, por un carro, por un viaje, por ropa, por esto y por el otro. Estamos clamando, pero no estamos dispuestos a preguntarle al Señor cuál es su diseño. Y estamos clamando aquí al Señor, pero estamos abrazando el diseño babilónico, el diseño del mundo, de los gentiles que andan detrás de todas esas cosas. Y no buscamos primeramente el reino y el gobierno de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de generosidad, de diezmos y ofrendas, ¿de qué estamos hablando, pastor? Si tuviera que definir eso, déjeme decirle lo que yo escribí, que considero que es de lo que estamos hablando y lo que yo estoy tratando de transmitirle a ustedes desde las Escrituras. Dice, escribí esto: diezmos y ofrendas son el diseño de Dios. Fíjese bien, porque cada palabra está bien calculada. Dije diezmos y ofrendas son. ¿Sabe por qué? Porque no hay muchos diseños. Diezmos y ofrendas son el diseño de Dios por medio del cual nosotros podemos entrar bajo el gobierno de Dios.
Vení, Vladimir. Corre, ponete de pie aquí. Vladimir hace una buena representación de Dios por su tamaño. Y yo hago una buena representación de qué es el hombre para que el Señor... ¿Qué es el hombre? Párate ahí como Dios, por lo menos ahí, firme. Es el diseño de Dios por medio del cual nosotros podemos entrar bajo el gobierno de Dios en el área financiera. Si me lo permite ilustrar así, es traer tu economía. No es traer, nosotros queremos traer a Dios a nuestras finanzas. Y yo no tiene que ir a ningún lado. Señor, ayúdame con mi deuda. Señor, mire cómo oramos. No, Señor, ¿cómo me meto bajo tu gobierno? ¿Y cómo salgo del gobierno del enemigo? ¿Cómo me garantizo entrar bajo el gobierno de Dios? Ahora, el gobierno de Dios representa muchas cosas. Representa protección, representa diseños que Él te puede dar, pero también escribí aquí y dije, ¿cómo nosotros podemos entrar bajo el gobierno de Dios en el área financiera? Y esperar que Dios de forma sobrenatural haga milagros a favor nuestro que nos permitan prosperar. Por eso le hablé de tener un espíritu noble. Usted me escucha con solicitud, pero usted se va a verificar y a estudiar a las escrituras. No se meta a Google porque hay 10 locos hablando ahí. Entonces hablamos de ese diseño. Ese es el que tenemos que descubrir. Ahora déjeme ponerle una gráfica. En Génesis capítulo 1, 2, Dios hace todo un diseño de familia, de propósito, de obediencia, de provisión, de comunión, de presencia de Dios. Y Dios hace algo maravilloso y el hombre lo tenía. Y en Génesis capítulo 3 el hombre se independiza de Dios. Es una declaración de independencia. Y el hombre, teniéndolo todo, dice: yo quiero ser el autor de mi vida, y yo quiero definir lo que es bueno y lo que es malo. Y de ahí, desde lo que yo defina qué es bueno y qué es malo, yo voy a hacer una antítesis de lo que dice Dios. Y voy a encargarme de levantar mi propio diseño de lo que debió ser. Y cuando hace eso, el hombre peca. Es impresionante lo que vemos inmediatamente después en Génesis capítulo 4. Después de esa declaración de independencia, en Génesis capítulo 4, vemos a un hombre llamado Abel y otro llamado Caín. Dos hermanos en el comienzo de la historia. El primer asesinato en la historia. Y es un asesinato que está vinculado con dinero, que en ese tiempo lo que estamos viendo es animales, vegetales y un tipo de bienes que no necesariamente son los bienes de hoy. Lo impresionante de esa historia es que el asesino mata a su hermano solo porque no está de acuerdo lo que su hermano estaba haciendo con su dinero. Era el dinero de Abel, eran los recursos de Abel, eran las propiedades de Abel, le pertenecía a Abel. Él podía hacer lo que le daba la gana. Pero este otro
no se mete solo en lo de él, se quiere meter en lo del hermano. No es coincidencia, si usted diezma, el mundo se molesta que usted diezme. Si usted es un generoso, el mundo te critica por ser generoso. Es el mismo espíritu de Caín, el mismo espíritu de Abel se sigue moviendo entre hermanos. Entre hermanos. Y ahí surgen varias preguntas que por tiempo no lo voy a poder enseñar. Pero la pregunta que surge ahí es: ¿quién le enseñó a Caín y a Abel generosidad? Lo que sí sé, yo no sé si fue Adán o Eva, o ellos vieron a sus padres, o sus padres les dieron indicaciones. Yo no sé si Adán y Eva vieron a Dios o Dios les dijo. No dice la Biblia, no especifica. Yo le puedo dar muchas opiniones extrabíblicas de qué fue lo que ocurrió, pero sí te voy a decir algo: que la primera ofrenda comenzó con Dios. Porque cuando el hombre declaró su independencia, Dios lo que hace es matar a un animal. Por primera vez la muerte entra para hacerle pieles al hombre. Es el primer sacrificio. Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios ahí? Lo que Jesús después vino a hacer como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre inocente, la provisión, el Dios generoso que de tal manera amó al mundo que dio. La generosidad que Dios nos manda a tener nosotros en la Biblia solo es un reflejo de nuestra nueva genética en Él. Generosidad tiene que ver con genética. A los nobles de la época se les llamaba generoso, porque los reyes llegaban ante el pueblo y hacían actos de generosidad. Entonces la palabra generosidad tiene que ver con realeza, tiene que ver con entendimiento de ser dador. Y esa genética que está en Dios debe estar en sus hijos. Entonces ahora Abel, y vemos la primera historia, pero después hay un momento que un hombre, Abraham, llega al rescate y pelea una batalla y gana la batalla. Y después que Abraham gana la batalla, y lo vamos a ver más a detalle los próximos domingos, después que Abraham gana la batalla, le ofrecen a él recompensa. Él no la recibe, pero se le aparece Melquisedec, y Melquisedec, Abraham lo adora, y aparece por primera vez el diezmo. No es de la ley. La ley es con Moisés más adelante. Pero vemos a un Abraham que tiene un corazón agradecido, que entiende que la victoria que él había tenido la tenía de parte de Dios, que reconocía en Dios su proveedor, su fuente. Su confianza estaba en Dios. Por eso más adelante usted cree que es de la nada que Abraham se para con Lot frente a toda la tierra, y Lot mira la tierra que está a su derecha y mira que es una tierra llana, linda para sembrar, y ahí está Abraham frente a Lot y le dice: Lot, tú escoge la tierra que quieras, porque la bendición a mí no me da la tierra. La bendición no te la da los países de primer mundo. Abraham lo entendía. Y Abraham, como entendía todo eso, honra al Señor con sus bienes, con las primicias de sus frutos. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 3 verso 9: honra al Señor. Vemos a Jacob. Después Jacob aprendió algo de su abuelo, un hombre próspero que estaba bajo un diseño de Dios. Y Jacob sigue y le ofrece diezmo. Y después de Jacob entra Moisés. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto a un desierto. Escuche esto: no tienen una institución de nada, son un pueblo
que creció, se desarrolló. Algunos dicen que llegó a 3.5 millones, 4 millones. Ese pueblo, sale de Egipto y van a un desierto. Y cuando van en el desierto, yo no sé qué estaban pensando: ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo lo que vamos a necesitar a cabo? ¿Vamos a ser una gran nación? ¿Cómo vamos a ser una gran nación? No sabemos nada. Y salen y Dios les dice: yo les voy a instituir mis mandamientos, y dentro de la ley va a estar el diezmo. Y va a ser una obligación el diezmo. Y ese diezmo tiene 3 objetivos. Un objetivo es ayudar al necesitado. El siguiente objetivo es mantener en operación la adoración a Dios. Este pueblo salió de Egipto, pero este pueblo salió para que me sirvan y para que me adoren. Y yo voy a levantar un tabernáculo. Y va a haber sacrificio de continuo en ese tabernáculo. Y va a haber adoración hacia mí. Y van a haber ofrendas. Y van a haber sacrificios de animales. Y van a traer de todas las cosechas. Y van a traer. Eso va a ser parte de la adoración que ustedes me van a tener a mí, que lo va a hacer diferente a todo el resto de las naciones. Yo voy a ser su Dios. Israel más adelante pide rey como el resto de las naciones. Y comienza a decaer de nuevo de lo que Dios intencionó. Pero lo tercero era que una de esas 12 tribus era la tribu de Leví. La tribu de Leví no se le dio tierra para conquistar, no se le dio tierra prometida, pero la tribu de Leví tenía una función: ustedes van a servir en el tabernáculo. Y de los diezmos que traen las otras tribus, ustedes van a vivir. Por eso dice: traigan los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mí. ¿Alimento para quién? No para Dios. Dios no come. Era para utilizarlo en ayudar al necesitado, en edificar el tabernáculo, el sacrificio y todo, y sostener a los levitas, que eran los que iban a mantener el fuego encendido y que no se apagara. Entonces Jesús viene en el tiempo de la gracia. Y usted lee Mateo 23:23. Lea conmigo Mateo 23:23. Jesús dice esto: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley. Ahora aquí yo le hago la primera pregunta: ¿usted cree que Jesús diezmaba? Pastor, no dice. Yo quiero que usted entienda: Jesús cumplió la ley. La Biblia dice que Jesús cumplió toda la ley. Jesús fue tentado en todo, mas no pecó en. Jesús cumplió la ley. Y parte de la ley era traer los diezmos al alfolí. Y si Jesús no lo hubiera traído los diezmos al alfolí, seguro los fariseos, que para ellos eso era muy importante, lo hubieran condenado. Por eso en un momento Jesús les dice a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y escuche esta frase: esto era necesario. ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario? ¿Sabe? Esa palabra necesario significa obligatorio. En la ley el diezmo era obligatorio. En la ley, no se me adelante, era obligatorio. Entonces lo que está diciendo: es obligatorio, tenían que hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a hacerla cumplir. Y ahora, en esa gracia, quiero que vea los siguientes versículos. Hebreos 7:8 habla de Jesús como el sumo sacerdote y trae la historia que ocurrió acá con Abraham. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, Jesús trae esa historia
el autor de Hebreos trae esa historia al tiempo de la gracia y lo que establece es un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está diciendo? Melquisedec se aparece antes de la ley a Abraham, él le da los diezmos, después viene Moisés que establece todo lo que pasó con el tabernáculo y los levitas y todo el sacerdocio de Leví y de Aarón, y establece todo eso en un pacto. Pero ahora Jesús dice, ahora estamos en un pacto, en un nuevo pacto, según el orden ya no de Aarón, ahora es según el orden de Melquisedec, que es Cristo. Y ahí es donde las personas dicen, ok, estamos en un nuevo pacto. Pero ahora quiero que vea el siguiente versículo, que usted los lea, porque cuando usted va a leer 2 de Corintios capítulo 9 y usted va a leer 1 de Corintios capítulo 6 y usted escucha en la iglesia primitiva, ¿sabe lo que hacía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva dice, vendían por eso es que yo digo que hay gente que habla y no sabe. Porque algunos están peleando que el diezmo ya no existe porque creen que en la gracia la demanda es inferior. La responsabilidad es inferior. ¿Sabe qué te pide en la gracia? Que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. En la gracia no te pide el diezmo, te pide la vida. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Para mí el vivir es y el morir. Te voy a cerrar diciendo esto. Vamos a seguir estudiando. Diezmo y ofrenda no es un asunto de dinero. Es un asunto de corazón. Te lo voy a demostrar. Que en Génesis capítulo 4, y aconteció andando el tiempo, dice el verso 3, que Caín, vos vas a ser Caín, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Ahora mire, viene Caín y trae una ofrenda del fruto de la tierra. De ahí entendemos que él era agricultor. Y dice después que Abel, ahora sí, date para abajo, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, también trajo una ofrenda. Y aquí está Dios. Ahora mire lo impresionante que dice esto, porque usted tiene que entender que no es un asunto de dinero. Dice que miró Jehová las dos ofrendas, pero no solo miró las ofrendas, ¿a quién también miró? O sea, Dios hizo esto. Miró a Caín y miró su ofrenda. Caín y la ofrenda. La ofrenda y Caín. Y Dios miró a Abel y su ofrenda. Su ofrenda y a Abel. Y separa la ofrenda de la persona. Porque a Dios no le impresionan las ofrendas ni los diezmos. Porque no es un asunto de dinero. Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, de la tierra, su plenitud y los que en ella habitan. Por Él y para Él fueron hechas
todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Corintios capítulo 9 dice: cada uno dé como en la gracia. No es diezmo, es tu vida. En la gracia, como te propusiste. Y por eso la gente vendía. Y entonces salieron unos vivos que se llamaban Zafira y Ananías. Y dijeron: lo vendimos todo, como todo. Porque hay siempre alguien que quiere agradar al hombre, que quiere el aplauso del hombre, que hace las cosas para el ojo del hombre. Y vinieron con sus supuestas vendidas de todo. Y dice, Pedro dice: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Si era tuya, la hubieras retenido. Qué lindo que es el Señor. Usted no tiene que dar nada, hermano. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Espíritu Santo ahí? Lo que es tuyo, tú decides qué hacer con eso. Pero cuando entiendas que todo es mío, vas a ver desde una perspectiva de mayordomo. Pero si tú crees que es tuyo, quédate con eso. No tienes que dar nada. De verdad, hermano. Pero también es cierto una cosa: que generosidad manifiesta algo de tu corazón. Por eso cuando el Señor mira la ofrenda de Caín, dice Dios: la ofrenda de Caín no me agrada. Porque no se trata de la ofrenda, se trata del corazón. Si tu corazón no es el correcto, tu ofrenda no me sirve. Por eso la Biblia dice: cuando traigas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, que tienes algo contra tu hermano, fíjese bien, le dice: deja la ofrenda porque después se te olvida darla. ¿Alguna vez usted ha dado una ofrenda y dice: voy a dar una ofrenda, oye, voy a dar una ofrenda? Y al día siguiente dice: mejor no. Y como el Señor nos conoce, nos dice: hey, tú ya pactaste una ofrenda, y aquel que jurando en contra de sí mismo por eso no cambia. Cuando hagas una promesa a Dios, ya sea de decirle: te quiero servir, Dios, úsame, Dios, aquí está mi vida. Cualquiera, si le dices a Dios: voy a tratar a mi esposa diferente, lo que sea que le prometas a Dios, no lo hagas a la ligera. Entonces le dice: deja tu ofrenda ahí en el altar. Quiero que vayas, te reconcilies con tu hermano. ¿Sabe dónde es el lugar que más claviado estamos en eso? Con la esposa. ¿Cómo tratas a tu esposa? Dice la Biblia: marido, vivid con ellas. Usted necesita toda la sabiduría del mundo y toda la sabiduría divina. ¿Y sabes lo que dice? Vivan con ella sabiamente, tratándola como vaso. Algunas se pasan de frágil. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan. ¿Sabe lo que significa la palabra estorbo? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa palabra estorbo significa como cuando alguien tiene una escopeta y la carga, y cuando algo va subiendo le pega y lo derriba. O sea, que tus ofrendas, si en una vida en orden, nunca se trató de ofrenda. Dígale a la persona de al lado: por favor, hermano, si de aquí en adelante no entendés que no se trata de dinero,
ya no sé qué hacer con vos, dígale. El Señor miró la ofrenda de Caín y miró la ofrenda de Abel. Y miró con desagrado la ofrenda de Caín. Y miró con agrado la ofrenda de Abel. En la gracia, el diezmo queda aquí y la gracia queda aquí. En la ley, el diezmo era una obligación. En la gracia, es un asunto del corazón. La Biblia habla de que la generosidad es un asunto de amor. Usted lo va a ver en la próxima semana. Sobre esta plataforma te voy a enseñar lo que dice la Biblia acerca de la generosidad. Pero si esta plataforma no la abraza, y escuche, yo espero que usted pueda identificar que lo que estoy enseñando hoy es bíblicamente correcto. Llévese esa gráfica, estúdiela, profundice, cuestiónela, pero usted verifique esto, porque esta es parte de nuestra fe, hermano. Las 3 razones por las que estaba el diezmo en el Antiguo Testamento, esas 3 razones siguen estando vigentes hoy. Por eso sigue siendo necesario los diezmos y las ofrendas y la generosidad. Es un diseño. Y lo bonito de esto es que esto se te vuelve, porque dice que el que siembra escasamente, pero el que siembra abundantemente segará. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe dónde comienza la siembra y la cosecha? En Noé, vaya a leerlo. Cuando Noé presenta su ofrenda, dice, a partir de hoy no cesará la sementera. Y con el acto que hace Noé, comenzó la siembra y la cosecha. Ahí con Noé comenzó esa parte que nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 9. La Biblia es extraordinaria, es coherente, es sistemática, es confiable. Es la palabra de Dios que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre de Dios en justicia, de tal manera que esté preparado para toda buena obra. Todo el consejo de la palabra de Dios te prepara para que en cada área de tu vida estés preparado para toda buena obra. Usted es un santo que está siendo perfeccionado y preparado para estar listo para toda buena obra. Usted es sal, usted es luz, usted es un instrumento de justicia, usted es un vaso de honra. Y nosotros estamos comprometidos con entrenar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Amén.